Hola, muy buenas tardes, doctora Roselena. Yo voy a hacer una pregunta. Ujú. Buenas tardes. ¿Ya nos puede escuchar bien? Sí, les escucho muy bien. Okay. Siguiente pregunta es, ¿quién fue tu modelo a seguir para que estudiara pediatría? Mm, Yo creo que quien me incentivó fue mi maestro de la universidad, me dio farmacología y él fue como mi modelo porque es pediatra. Entonces, cuando yo estaba haciendo después de haber hecho el internado y el servicio social, regresé aquí a la ciudad y entré a trabajar en la clínica de su papá y entonces ahí tuve oportunidad por primera vez de estar en contacto con los niños atendiendo pacientes pediátricos y como que ahí fue donde me inspiré a hacer pediatría. Entonces, pues mi maestro de farmacología fue mi modelo, como mi inspiración, porque pues él es pediatra, el doctor Héctor Tenorio. Buenas tardes, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué considera debemos tomar en cuenta para en caso de terminar la carrera elegir la especialidad? Yo creo que eso se va a ir dando poco a poco. A veces uno ya tiene muy claro como qué área de la medicina nos gusta. A veces desde que ya elegimos la carrera y tenemos en mente como estudiar alguna especialidad, como puede ser ginecología o cirugía plástica, por ejemplo. Sin embargo, cuando ya terminamos la carrera y tenemos la oportunidad de ir al internado, porque el internado se lleva a cabo en un hospital, ahí tenemos la facilidad de tener contacto con todas esas especialidades o subespecialidades. Y entonces es el momento de considerar que efectivamente es la especialidad que queremos hacer o cambiarla. Entonces yo creo que ahí es en el internado donde nos podemos orientar más qué es la especialidad que nos gustaría tomar o incluso decidir o elegir quedarnos como médicos generales, que también eso es muy bueno porque el médico general abarca todas las especialidades, entonces también es un médico que está bien preparado y que estudia todas las áreas en común para poder dar muy buena atención a sus pacientes. Entonces ahí es yo creo en el internado donde nos orientamos más. Bueno, usted que ya pasó por lo del internado, roló por todas las áreas o la mayoría de las áreas, ¿qué especialidades nos recomienda, ya sea por lo que se necesitan mucho, por lo que es entretenida? ¿Qué especialidades nos recomienda? No, yo creo que eso es algo, no podría yo recomendarles una en particular, tiene que hacer de acuerdo a los gustos de cada uno, es individual, es personal y además tiene que ver con las aptitudes que tenga cada uno. A lo mejor, no sé, en el internado se da cuenta que le encanta suturar a los pacientes y entonces la especialidad podría ser cirugía o cirugía plástica. Entonces, ahí es el momento en que nosotros podemos darnos cuenta o notar qué actitudes tenemos para cierta especialidad. A lo mejor nos gusta estar viendo niños y entonces podemos considerar que la pediatría o nos encanta atender los partos y la ginecología sería una una buena especialidad. Entonces, no le podría yo recomendar algo en especial, tiene que ser individual y ustedes lo tienen que ir descubriendo poco a poco, incluso desde que entran a la escuela de medicina y empiezan a leer y a aprender y a ver todas sus materias, ahí yo creo que es cuando empieza uno a visualizar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, para qué somos buenos. Eso sería muy individual, personal. Uh-huh. Bueno, pues ya le hemos hecho preguntas sobre la carrera, la especialidad, pero ahora nos gustaría saber sobre el área laboral.
¿Qué tan difícil le fue conseguir trabajo a usted? Hijo, yo creo que fui muy afortunada, la verdad. Fui muy afortunada porque tiene que ver con quién eres, quién fuiste de estudiante. Si tú eres un estudiante o cualquiera de nosotros fuimos estudiantes de los que nos encanta y encontramos nuestra pasión, nunca se nos va a hacer pesado estudiar. Siempre vamos a estar en la mejor disposición de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y de que algún tema que nos deje en particular alguno de nuestros maestros, abarquemos mucho más. Yo creo que ahí está el secreto del buen estudiante. Si te dicen vas a estudiar triglicéridos, pero entonces no nada más me abarco los triglicéridos, sino me voy desde la célula, ¿no? Y qué es lo que pasa, y entonces voy todavía investigando más, estudiando sobre eso, porque la medicina es tan vasta que nunca sabes qué nos pueden preguntar o qué se puede presentar. Entonces, aquí importante es estudiar mucho. Y yo creo que pues eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco, y el que más se prepara es el que va a tener mejores oportunidades en la vida, y no solamente en medicina, porque hay muchas personas que están a nuestro alrededor y que están viéndonos cómo nos desempeñamos como estudiante, cómo nos desempeñamos como médico de pregrado, del internado, o como médico de servicio social. Entonces, hay gente que nos está viendo y dice, la doctora Luna Carballo o la estudiante es excelente, ¿sí? Por lo tanto, a lo mejor cuando tú ya salgas de la carrera, a lo mejor te manda a llamar y te da la oportunidad de, no sé, de ser médico en algún centro de salud, por ejemplo, ¿sí? O en algún consultorio o una clínica privada en donde te pongan de médico de guardia, por ejemplo. Entonces, así fue como se dio, cómo fui yo, pues, incursionando en la medicina pública, que es institucional, y en la medicina privada. Cuando yo salí, me faltaban algunos meses todavía para terminar, y prácticamente a mí ya me habían dado el trabajo de pediatra de un sistema de banco que es Ban Rural. Inmediatamente que salí, yo ya tenía trabajo ahí. Y tenía opción de irme al hospital de especialidades, al hospital de la niñez oaxaqueña, por uno de mis maestros, precisamente el que me inspiró, el doctor Héctor Tenorio, me dijo, ¿sabes qué? Te vienes acá. ¿Sí? Y también dentro de la consulta privada, tuve la oportunidad de atender a los hijos de una persona que estaba en el Seguro Social y que también me solicitó mis documentos para entrar como médico en el Seguro Social. Y bueno, por la relación que había con un amigo, se dio la oportunidad de trabajar en el ISSSTE y fue como me dieron mi base en el ISSSTE. Entonces, tiene que ver mucho con nosotros. Al final son nuestros resultados, los resultados de nuestras acciones y de nuestros compromisos los que nos van a abrir las oportunidades. En general, las oportunidades no las estamos dando nosotros, con la manera de ser, quienes somos. Por lo que mencionaba antes de que las ramas de la medicina pues son tan vastas, tan variadas, ¿qué tan amplia considera que es el área laboral en esta carrera? Hay muchas áreas de oportunidades. Podemos tener el área clínica, por ejemplo, en una institución. Puede ser médico, por ejemplo, tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo de las horas en las que tú elaboras. Ese es un área de oportunidad. Puedes incluso laborar ahí mismo como médico en un área administrativa. Puedes seguirte preparando, como les decía, incursionando, por ejemplo, si les gusta la cuestión administrativa, como estudios para que puedan llegar a
a desempeñar cargos importantes como es un director de una institución o de un centro de salud o de alguna jurisdicción, ¿sí? Administración de hospitales, como ya les había yo compartido. También a nivel privado, como médico, como su propia empresa en su consultorio, incluso incursionar posicionándose en alguna clínica privada que ustedes quieran poner. Entonces, el área de oportunidades en medicina es vasto, bastante, bastante vasto. Y no solamente podemos hablar de eso, tenemos otros estudios más como por ejemplo la tanatología, que también lo desempeñamos como médicos, cómo poder manejar a los familiares de estos pacientes que fallecen, cómo poderlos orientar, cómo poderlos apoyar. Entonces es muy amplio. Yo creo que es una de las carreras que yo considero de las profesiones con muchas posibilidades. Es muy amplia y donde hay para todos los gustos, ¿no? Y como les decía yo, todas las actitudes y aptitudes. Bueno, ahora, ¿a qué salarios podemos aspirar a obtener o más o menos cómo es el salario de los médicos? Va a depender si estamos hablando de un salario de institución, va a depender de la categoría. Como les decía yo, hay categoría A, B y C, dependiendo de el número de horas laboradas. Entonces, de eso va a depender nuestro salario. Y también va a depender de los grados de estudios que tengamos. Por ejemplo, los médicos que tienen como otros cursos, como les decía yo, organización de hospitales. Estos médicos son más cotizados porque ellos están más como orientados a la cuestión administrativa y entonces pueden desempeñar cargos como es coordinador de algún servicio en una institución o como jefe también del servicio, y obviamente que su salario se va a elevar. Aparte, si tú trabajas en un medio privado, como les decía, eres el jefe de tu empresa, entonces tú eres el que va a poner el costo de tu consulta, ¿sí? Y de acuerdo más o menos a orientarse con respecto al costo de los honorarios de los médicos, es como tú puedes poner también el costo de tu consulta, ¿no? Entonces va a ser muy variable y es como integrar los honorarios que percibes a nivel institucional, los honorarios que recibes como médico privado, y si tienes alguna otra oportunidad en una clínica, por ejemplo, que tengas interés en hacer una clínica propia, bueno, pues ahí también ya tienes otros ingresos. Entonces va a depender de nosotros, de lo que realmente querramos y también cómo nos valoremos, porque también tiene que ver con el valor, el aprecio hacia nosotros mismos, porque, bueno, hemos tenido una carrera que no ha sido fácil y que consideramos que nuestro servicio no es por presunción, pero creo que todos tenemos derecho a valorar nuestro propio trabajo. También de eso va a depender. Eso es en forma privada, pero tampoco en exagerar, porque el médico también tiene pues la parte esta como ética de también respetar al otro ser humano y no exagerar en el cobro de honorarios. Entonces, pues tienen muchos campos de posibilidades para ingresos. Eso va a depender también de cada uno, de lo que deseen y lo que quieran. Referente a lo anterior, ¿usted en qué horarios laborales trabaja? Bueno, en mi consultorio privado yo estoy de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Todo es previa cita con la cuestión de la pandemia. Tuvimos que agendar citas porque cada hora llega el paciente y tenemos que hacer
sanitizar el consultorio para evitar contagios. Estoy de 11 a 3 y en las tardes también, en ocasiones, previa cita. Como por ejemplo ahorita estuve en el consultorio y algunos pacientes que no pueden ir en la mañana, pues quieren que se les agende en la tarde y también hay esa posibilidad. En las noches, mi horario en el hospital es de 9 de la noche a 8 de la mañana, es un horario nocturno. Las guardias una semana son lunes, miércoles y viernes y las otras son martes y jueves. Y ese en sí es mi horario. Los sábados también atiendo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y los domingos, urgencias. Igual sábados, en las tardes, urgencias las 24 horas. Bueno, a lo largo de la entrevista pues nos ha mencionado cómo es trabajar pues en hospital y en consultorio privado, pero a su consideración, ¿qué es mejor o cómo se podría decir? No, pues sí, ¿qué es mejor o qué nos recomiendas si trabajar en un hospital o en un consultorio privado? Va a depender del gusto de cada uno. Por ejemplo, para mí, el trabajo que se lleva en la consulta privada es muy diferente al paciente que vemos institucional. ¿Por qué? En una institución tenemos la oportunidad de atender pacientes graves. Tenemos la terapia intensiva pediátrica, entonces manejamos pacientes pediátricos. Intubamos, hacemos exsanguíneo transfusiones, se colocan catéteres. Esto no lo podríamos hacer en manera privada. ¿Por qué? Porque tener un paciente en terapia intensiva es muy caro, se eleva mucho, no tanto los honorarios médicos como los honorarios de la clínica privada. Entonces, muchas veces el paciente ya no es soportable tenerlo ahí de manera privada y entonces hay que trasladarlo. Considerar esto, no se tienen a nivel privado las ventiladores que tenemos, por ejemplo, en instituciones, tampoco se tienen las bombas de infusión que manejamos y el personal tampoco está tan capacitado como está capacitado el personal de enfermería, porque son enfermeras pediátricas. Por lo tanto, nos va a costar mucho trabajo mantener a un paciente en forma privada. Si tú solamente o ustedes solamente se dedican a lo que es privado, no van a tener la posibilidad de accesar a esos pacientes graves, a esos pacientes donde necesitamos tomarles gasometrías arteriales, placas, resonancias y muchas cosas, y darle, por ejemplo, alimentación parenteral, ¿no? Entonces, es inaccesible. Y por lo tanto, esa parte de la práctica no la vamos a tener si solamente nos dedicamos a la cuestión privada. Y en el área hospitalaria lo tenemos acceso. Entonces es como nivelar. Tenemos las dos opciones. Si yo trabajo en privado pero trabajo en un hospital, voy a tener acceso a manejar a pacientes críticos. Y si en algún momento pudiera tener a un paciente crítico en forma privada, sé cómo hacerlo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, a mí me sucedió con los pacientes COVID. Cuando empezó la pandemia, hace 2 años, yo me capacité para ver pacientes COVID, tomando cursos en línea con otros países. Cuando llegó al hospital, ya habíamos organizado todo en pediatría en base a la experiencia de los países que ya que la estaban pasando. Y entonces pudimos, en este caso particular, pude manejar pacientes COVID en forma hospitalaria y también en mi consulta privada. A diferencia de colegas que no tenían acceso a estos pacientes, ¿qué sucedió cuando llegaron a su consulta privada? No hacían diagnósticos, ¿sí? Y muchos se contagiaron porque se desconocía mucho sobre el virus. Entonces, estar en un hospital te actualiza. Ahí sí o sí te actualizas porque estás viendo pacientes.
Entonces, como se dice vulgarmente, no se van a empolvar, ¿sí? Pero también respeto a los colegas que dicen yo nada más mi consulta privada porque me la quiero llevar tranquila y no quiero angustiarme porque también esa es otra cosa que uno trabaja bajo estrés en un hospital, ¿sí? Y entonces es también amor a la profesión la que nos hace mantenernos en un hospital, porque muchas veces no se paga, no son los sueldos tan buenos como se quisiera. Entonces, prácticamente va a depender de lo que uno quiera, de lo que uno elija, ¿sí? Pero para mí, y hasta ahora sí lo he hecho, mi consulta privada y la cuestión de mi labor que hago a nivel hospitalario se ha equilibrado. Y yo así lo tengo. Yo así lo considero que hay un equilibrio. Y por lo tanto me sigo actualizando, sigo estudiando, sigo viendo pacientes críticos. Y eso para mí me ha apoyado mucho en mi consulta privada porque tengo experiencia. Eso es lo que tengo para compartirles. Por lo que mencioné anteriormente de que tomé un curso con personas de otros países que habían pasado ya por lo del COVID, ¿nos recomendaría ir a trabajar al extranjero o por lo menos a otro estado? Sí, yo creo que el que tiene la posibilidad de irse a otro estado a estudiar también es bueno porque es otra cultura, es otra manera de ver, otra manera de pensar, no solamente, no lo digo por la cuestión académica, porque la cuestión académica es la misma, ¿no? Sino con respecto a las personas con las que nos relacionamos. Ir a otros países, por ejemplo, también es muy bueno, porque es otra cultura. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí, yo apoyaría eso. Bueno, ahora que estamos hablando sobre los países y o irnos a trabajar a otro estado o bueno, sí, país, ¿considera en base a su experiencia necesario un nivel básico, por lo menos de inglés o algún otro idioma? Sí, claro, para poder, pues irnos a otros países, ya saben que el inglés es básico, entonces sí hay que dominarlo. Ahorita tenemos opciones en otros países, por ejemplo, Alemania, de ir a estudiar como médicos generales, y poder hacer ahí una especialidad, sí la hay. Entonces, y España también. Pero obviamente que en Alemania pues tenemos que hablar inglés mínimo, porque ellos nos están dando la opción de aprender el alemán. Perdón, ¿eh? A ver. La siguiente pregunta. ¿Sí me puede escuchar? Sí, ya. Bueno, pues esta ya sería la última pregunta. Ya para finalizar, ¿qué consejo nos daría a nosotras que le estamos escuchando en este momento y que queremos estudiar medicina? Primero, que no entren a estudiar la carrera por saber, por querer tener mayores ingresos, porque piensan que los médicos ganamos un salario elevado en comparación a los demás. Creo que los médicos sacrificamos mucho y mucho de esto es nuestra familia y nuestra propia vida, que tiene que ser un amor a servir a la humanidad para poder elegir esa profesión, nunca pensar en la cuestión monetaria. Y antes de entrar a estudiar medicina, si tienen la oportunidad de ir al hospital a hacer una guardia nocturna con algún conocido médico que tengan que los pueda llevar para que ustedes vean cómo
cómo es la labor ahí, yo creo que eso les ampliaría todavía más el panorama, de decir, saben que esto no me gusta. No me gusta ver sangre porque siento feo, porque me desmayo, o no me gusta ver sufrir al paciente, entonces esto no es para mí. O no me gusta desvelarme porque las guardias nocturnas así son, entonces mejor otro, o mejor estudio otra cosa. Entonces, desde lo más sencillo, yo creo que eso podría apoyarlos para que ustedes puedan elegir la carrera y estén eligiendo bien y no, esta carrera es de muchos años, es de entregarse, es la vida, dar la vida ahí. Entonces, ojalá fueran 3 o 4 años, como por ejemplo derecho, ¿no? Pero aquí son 5 años de medicina, uno de internado, otro de servicio social, llevamos 7. Y si queremos hacer una especialidad más, va a ser de 3 a 4 años, o un poquito más, dependiendo de cuál. Entonces se dan cuenta que ya entregamos la vida. Y si estudiamos 1 año, 2 años, he conocido alumnos que terminan y que llegan al internado y en el internado dicen, esto no me gusta, ¿sí? Cuando yo creo que en un principio lo pudieron haber notado en una guardia en la noche, por ejemplo, con alguien conocido y que los pueda llevar al hospital para que ustedes puedan ver y empiecen como a foguearse de qué es lo que van ustedes a vivir si así lo eligen. Ese sería mi consejo, un consejo práctico en este momento. No les voy a dar consejos a largo plazo, sino lo que pueden hacer ustedes ahorita para que tomen decisiones acertadas y no que al rato se arrepientan y ya perdieron 1, 2, 3 años, o no sé, más. Y bueno, no diría que es pérdida, pero sí pasa un tiempo para volver otra vez a retomar alguna otra profesión y que entonces sean otros 3 años más. Eso sería mi consejo para allá. Muy bien, pues muchas gracias. Esto ya sería todo por la entrevista. Le agradezco por hacernos nuevamente un espacio en su horario. ¿Mis compañeras quieren decir algo más antes de terminar con esto, con la entrevista? Igual, todas, pues tomaremos su respuesta que las usted nos haya concedido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por pues haberme brindado la oportunidad de ser escuchada. Espero que les haya apoyado y que haya aclarado pues las dudas que me compartieron. Y pues si así lo eligen, nos vamos a ver en esto. Ya nos veremos después. Y para los que no, también está perfecto, ¿eh? O sea, a veces tenemos muy claro en lo que es nuestra vocación, porque esta es una vocación. Es vocación de servir, de brindar y de compartir nuestro tiempo, porque también lo estamos compartiendo para los pacientes. De no considerar que todo es monetario, que hay muchas cosas que no se pagan con dinero. El agradecimiento de un paciente hacia su médico, el decir que solamente nos ve y ya se curó su hijo o su familiar, ¿verdad? Eso yo creo que ese es nuestro alimento, el alimento del alma. Entonces, creo que a veces desde niños ya sabemos lo que queremos, pero a veces no. También es perfecto. No se angustien si no pasa eso con ustedes o si ustedes ya lo tienen muy, muy claro, que bueno, felicidades. Pero vayan a su tiempo, abran oportunidades, les decía yo creo que cuando alguien le dice a algún médico, vente conmigo, vamos a hacer esta guardia, o ven, acompáñame al consultorio, ustedes van a notar muchas cosas que ahorita no tienen idea, y entonces van a poder elegir. Háganlo antes de que elijan la universidad, si les es posible. Y pues muchas gracias. Gracias por escucharme.
Gracias a usted. Mando abrazos. Igualmente, gracias a usted por Igualmente, sus gracias. detalladas Gracias. respuestas. Un gusto. Bye. Hasta luego, cuídese mucho. Hasta luego. Gracias igualmente ustedes. Bye. Y vacúnense. Gracias. Ya se fue. Y pues gracias por tener confianza en mí, en mi tía, en tomarnos un poco de su tiempo y todo eso. Bueno, ¿qué? ¿No nos escuchó? Sí, sí se escuchó. Bueno, Ah, entonces les iba a decir, entonces ya con eso terminamos lo de la entrevista y pues ya quedamos de que... perdón. No te preocupes. Oye, pues ya quedamos de que pues le vamos a decir a la profa de que se lo vamos a mostrar, digamos que de corrido y ya nomás le vamos adelantando o ¿cómo se dice? Aumentando la velocidad del video. O también podríamos seleccionar las preguntas que consideremos como que más, ¿cómo se podría decir? Más importantes, más relevantes para ponerlas en la clase. Ya también sería una opción. O también Sí, me sería una parece opción perfecto. no sé, la podríamos subir como a YouTube y mandar el enlace por si lo quieren checar, si es que el video está muy largo. No, es que sí está muy largo. Y bueno, No, yo digo, es que por eso mismo de que está largo, pues no lo podemos editar. Cuando se lo pasé a Taylor y me dijo que no lo podía cargar, no lo podía descargar para editarlo. Así que ya se va a quedar así, pues sin edición. Por eso mencionaba lo de ponerlo completo y si lo íbamos a presentar en la clase, pues mostramos, digamos, las respuestas a las preguntas que consideremos, no sé, más relevantes.